Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Consejera, esta comparecencia va a demostrar, como en el cuento de Andersen, su desnudez ideológica. Va de la regla de gasto. Porque además es que tras esa regla de gasto y de las consecuencias directas que tendría su incumplimiento en la sanidad, en la educación, en todos los servicios sociales, pero también en las ayudas a los autónomos y a las pymes, de la que tanto sacan pecho tras eso. Hay una triste realidad que es que el Partido Popular está atrapado por esas reglas de gasto que defendieron y votaron en el año 2012. Nueva Canarias nunca estuvo a favor del contenido de la regla de gasto. De hecho, y a través de enmiendas, reclamamos para Canarias que se incluyera en la ley un apartado específico en el que se determinara que aquellas comunidades autónomas cuya deuda pública se situase por debajo del nivel establecido, pues pudiesen destinar los mayores ingresos a financiar actuaciones dirigidas pues a incrementar el crecimiento económico y, por supuesto, el empleo. Y lo que sucedió es que usted, consejera, usted y los suyos votaron en contra de esa enmienda. Y el contenido de esa enmienda es el que ahora sí defienden, porque es el que le permitiría salvar los muebles. Y eso sí que realmente parece una ironía, y es que usted, señora Sian, no nos podemos olvidar que fue la diputada designada por el Partido Popular como ponente de esta ley y usted dijo que no. Y sería buena cosa que explicara esa triple pirueta que ahora hace para que lo que defendía a capa y espada en el año 2012 sea ahora pues papel mojado. Pero sinceramente yo a estas alturas ya no cuento con que esa explicación se produzca, pero con lo que sí cuento es con el cuento de Andersen y con que usted paseando por esta Cámara su desnudez ideológica mientras explicitando una absoluta incoherencia, pues ahora defienda que hay que flexibilizar la regla de gasto para casos como el nuestro. Y ahora es cuando me toca a mí representar el papel de niño del cuento, diciéndole al Partido Popular que el rey va desnudo. Porque en Nueva Canarias, al contrario que ustedes, tenemos ideas y principios estables que defendemos, estemos en gobierno o estemos en oposición y, por supuesto, siempre entendemos o defendiendo lo que entendemos mejor para Canarias. Y lo que a la regla de gasto se refiere, nos opusimos en el año 2012 y nos oponemos en el 24, razón por la que apoyamos por la propuesta del actual gobierno de Canarias de solicitar a España la flexibilización de la regla de gasto. Pero como bien sabe, esa flexibilización a día de hoy no deja de ser una mera entelequia. Lo que sí que no es una entelequia son las recomendaciones que le ha hecho reiteradamente la AIREF, en cuyos sucesivos informes alertan del riesgo de que Canarias incumpla con esa regla de gasto. Es más, en el informe de octubre situaba el riesgo de incumplimiento en 3 puntos, pero en el de abril lo sitúa en 5,9 puntos. Recomendándole además reiteradamente a este gobierno que vigile la ejecución de sus presupuestos y que corrija el crecimiento del gasto computable a efectos precisamente de la regla de gasto. Así que, consejera, que no solo ahora el rey va desnudo, sino que, para desgracia, los aduladores ya no adulan. Y con todo, consejera, varias preguntas. La primera es si el Gobierno de Canarias va a tener en cuenta o no seriamente las reiteradas recomendaciones de la AIREF. La segunda, en caso de que sí las vaya a tener en cuenta, ¿cómo piensa hacer el control de esos gastos no financieros? Si va a hacer una retención de crédito y va a dejar de gastar retener ese exceso de gasto en el presupuesto del 2024, si lo va a reducir en parte en el 2024 y otra en el 2025, o si le va a dar una patada para adelante al problema y aplaza todo el ajuste para el 25 y para el 26. Y por último, y en el supuesto de que todo o parte de ese mayor gasto que se va a producir sobre el especificado establecido en la regla de gasto y que así determina la AIREF, lo reduzca en el 24, insisto, en todo o en parte, ¿a qué consejerías, a qué políticas, a qué programas y a qué partidas va a afectar dicha reducción del gasto? Gracias. Gracias, presidente. Consejera, yo en mi primera intervención le hice 3 preguntas específicas, claras y concisas. Y usted, pues no me las contestó porque realmente no me ha dicho si piensa cumplir con las recomendaciones, que es lo que ha hablado siempre de la AIREF.
Es lo primero. Yo entiendo que la respuesta no es fácil, porque claro está en la pregunta. Usted debe reconocer muchas de esas verdades que, insisto, ningún rey desnudo quiere que ningún niño le recuerde. Cuando usted habló que nosotros en el 2019, efectivamente, vimos que cumplíamos la regla de gasto, llevábamos al 3,7, ¿qué hicimos? Retener presupuesto, retener créditos por razones presupuestarias y no la incumplimos y no hubo que hacer plan de viabilidad, que es lo que usted ha dicho. Además, con respecto al tema de la propuesta al Gobierno de España, el presidente del Gobierno reunió a los portavoces de los distintos grupos y desde Nueva Canarias propusimos pues alternativas o modificaciones a ese texto inicial y de momento no ha habido ninguna reunión más para saber cuál es el resultado. Señor Enseñat, la regla de gasto no la inventamos nosotros, no la determinamos nosotros ni la impusimos nosotros. Lo hizo el Partido Popular en el año 2012, cuando además de forma arrasar, porque tenía mayoría absoluta, con lo cual fue impuesta por narices. A ver si ahora la culpa lo tienen los demás. Y también le digo que, y en referencia a la regla de gasto y a las falsedades al desnudo, y para que cualquier persona que pueda seguir este pleno me entienda, y sobre todo que comprenda la importancia de lo que significa la regla de gasto en el día a día, pues decir que esa regla de gasto establece un máximo que el Gobierno puede gastarse en un año y se determina con una fórmula complejísima que yo por lo menos no me he tenido, no consigo entender. Y lo que hace es ponerle la relaciona pues con un incremento en función del incremento del PIB medio a nivel nacional. Y a modo de ejemplo, y sustituyendo el presupuesto de la comunidad autónoma por una familia canaria, en el año 2023 tuvo 28.000 euros de ingresos, aplicó a la hipoteca a pagar 12.000 euros, con que el resto que le quedaba del dinero eran 16.000, dinero que se gasta en su totalidad, porque hay que comer, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, el transporte, el comedor escolar, los uniformes y también de vez en cuando pues ir al cine o pagar clases extraescolares de inglés. Y ese fue su límite de gasto financiero, 16.000 euros. Y como el PIB se incrementó pues un 2,6% respecto al año anterior, pues la regla de gasto le permite en el 24 pues incrementar su gasto hasta 16.416. Pero claro, si de repente la familia recibe un ingreso no previsto, pues porque recibe una gratificación, alguno de los progenitores, de 1.000 euros, pues resulta que es que esos 17.416 que tendría ahora de gasto no los puede gastar, por ejemplo, en renovar la lavadora que funciona mal, porque la regla de gasto no se lo permite. Y la razón no es otra que esa ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que, insisto, no inventamos nosotros, impuso el Partido Popular, que además defendió fervientemente en el año 2012, obliga a que los ingresos que excedan los previstos tienen obligatoriamente que ir a amortizar el préstamo hipotecario. Y así son las cosas en esta tierra, salvo que vivas en San Borondón, que es donde debe vivir su jefe de fila por las cosas que le oigo, o el señor Clavijo, cuando ahora no solo no baja el IGIC, sino se lo sube al turismo. Y esto, como decía Don Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Así que dado pues la irresponsabilidad, que además ignorando a las recomendaciones de la AIREF, pero no olvide que la AIREF es el órgano que ha determinado la ley de estabilidad, ustedes en la ley de estabilidad, para que vigile el seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales. Pues este Gobierno aprobó un presupuesto con un límite máximo de gasto no financiero muy superior al permitido y ahora resulta que deben ajustar ese presupuesto en unos 520 millones de euros y de algún lado deben recortar, o del cine, o de las clases extraescolares, o de las viviendas sociales, o de las inversiones para dotar de sombra a los colegios, o de las ayudas a los autónomos. Pero sea de donde sea, pues no les queda más remedio que sacar la tijera. Pero, como en todo, cuando yo le pregunto, consejera, ¿de dónde va a recortar? Pues usted responde, petenera. Y si le digo que está hipotecando el futuro de Canarias, pues usted me dice que Canarias tiene seguro de sol. Y entiendo que comerse con papas todo lo que lleva defendiendo desde el año 2012 no es fácil, porque eso hay mucho sapo que tragar. Pero usted y solo usted fue la que decidió voluntariamente hacerlo. Y como dice mi madre, el que se busca el mal por su gusto, pues que vaya al infierno a quejarse. Pero eso sí, sí que le digo que antes de bajar a protestarle a Lucifer, lo que le aseguro, consejera, es que va a pasar un infierno en esta Cámara si decide continuar vendiendo su libro. Porque es que
Es lícito. Usted quiere vender su libro, pida o solicita una comparecencia a petición propia, vende su libro y mira a ver quién se lo compra. Pero esto es una comparecencia, una solicitud que ha pedido Nueva Canarias para que conteste a lo que hemos preguntado. Y ni me ha contestado si va a seguir las reglas de gasto, ni me ha contestado de qué manera la va a hacer. Ha dicho que va a esperar a abril del 25, pues entonces va a hacer el plan de viabilidad. Y recuerde que la situación en el 25 y en el 26 de crecimiento es mucho más, en principio, va a ser peor que el actual, con lo cual va a ser más perjudicial y más gravoso para los canarios y para las Canarias. Pero, insisto también, un presupuesto que se incrementó en 1.121 millones de euros, el presupuesto más grande de Canarias, el que más creció en Canarias. Usted, si fuera responsable, tendría que en la mitad de ese crecimiento hacerlo este año para no sufrir consecuencias después. Pero por lo que usted habla, sin querer reconocer nada, ni lo de la IREF, ni decir qué es lo que va a hacer, tengo la sensación, como en casi todo, que le van a dar una patada para adelante al problema y el 25 y el 26 ya veremos qué es lo que hace. Porque, obviamente, cuando llegue el 25 de abril, ya ahí no hay una propuesta, ya no hay una recomendación, ya ahí es la IGAE hecho. Y eso no tiene solución política. La IGAE cuando habla y le puede decir usted misa naramero que no lo va a conseguir vencer del contrario. Se lo digo porque creo que es más responsable actuar a tiempo que no esperar a verlas venir. Gracias.